una de las preocupaciones de este congreso siempre es el impacto que están generando los entornos digitales en el colectivo infantil y también el juvenil, básicamente por lo que se refiere a la sobreutilización y esa posible adicción a las pantallas y a todo ese entorno digital. Desde la organización del congreso, y ya llevamos 11 ediciones, este tema está siempre en el foco del debate y esta tarde, pues, ¿qué haremos? Intentar poner foco precisamente en aquello que nos preocupa, no solo desde aquí, sino desde vuestros puestos de trabajo, desde el sector y desde la política. Vamos a poner un poco de luz y a tener una conversación calmada, y esto siempre es de agradecer, de la mano de expertos en diferentes disciplinas. Y qué mejor que hacerlo con un experto en la materia. Llamamos al escenario Jordi Bernabeu. Un fuerte aplauso para Jordi, mientras os cuento benvingut Jordi. Jordi Bernabeu es psicólogo en el programa de atención integral en los casos de salud mental de elevada complejidad en la Fundación Altaya, dentro del equipo guía de la Cataluña Central. Tiene una amplia experiencia en salud mental, especialmente en adolescentes, jóvenes y problemas relacionados con conductas adictivas. Además, es profesor del grado de Psicología en la Universidad de Vic, donde contribuye a la formación de estudiantes en este ámbito. Veis que aquí nos va a hablar de qué se esconde detrás de los usos problemáticos de los entornos digitales, de las preocupaciones a las evidencias. Un fuerte aplauso y tot teu, a disfrutar-ho. Muchas gracias. Buenas tardes, se me escucha bien, ¿eh? No os veo, entiendo que sí. Bueno, yo en primer lugar, más allá de la presentación, obviamente ser agradecido con la organización, porque para un profesional que trabaja en un ámbito relativamente local, ahora os lo comentaré, estar aquí no solo es un privilegio, sino también una oportunidad para explicar un punto de vista y a la vez un reto, entre otras cosas porque, como comentaban, quizás es uno de los temas que actualmente está generando más debate, ¿no? Un debate que, como previa, algunos pensamos que se está polarizando o desviando hacia un tipo de posiciones donde lo que intentamos reivindicar es quizás una lectura tranquila, una lectura basada no en nuestro principio emocional o en nuestro punto de vista, sino en un consenso entre aquellas evidencias a propósito de lo que está sucediendo en este tema, y un debate que a fin de cuentas nos posicionemos a un sector o en otro, compartamos al menos unos criterios sobre qué es aquello, ¿no?, que queremos trabajar, prevenir y sobre lo que nos preocupa en este sentido. Para ubicaros muy rápidamente, el Fundació Altaya, con este nombre muchas veces no lo conoce nadie, es el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, es uno de los hospitales de hecho más grandes del país, fuera de lo que sería la zona metropolitana. Yo en este hospital trabajo en el servicio de salud mental y dentro del servicio de salud mental en el servicio de atención a las conductas adictivas. Básicamente, las personas que trabajamos en esto estamos especializados en lo que serían los trastornos por usos de sustancia, pero sí que es cierto que en los sistemas de salud en los últimos años hemos experimentado un aumento de preocupaciones, de consultas relacionadas con este impacto de la sobreutilización de todos los entornos digitales, y digo entornos digitales por no concretar, pues sí, teléfono móvil, sí, videojuegos y redes sociales, sino el uso en general. Y creo que fuimos de los primeros servicios, y cuando digo primeros no lo digo en ningún tono prepotente, sino que nos empezamos a interesar alrededor de este tema para poder dar una respuesta lo más sensata posible a esta preocupación que existe alrededor de este tema, ¿no? de cuál es el impacto en términos de salud sobre la cuestión que llamamos sobreutilización. Si nos ponemos aquello un poco evolutivos, me atrevería a decir que en el sector educativo en los últimos años es el tema estrella. Hace 20 años, pues el 80% o 90% de las consultas que teníamos nosotros en relación a preocupaciones alrededor de los adolescentes giraban en temas como alcohol, drogas, etcétera. Actualmente, vamos, yo me atrevería a decir que el 90% y largo por ciento, ¿no? Me atrevería a decir también que las personas que trabajamos en esto tenemos una lectura diferente a la magnitud que muchas veces gira en torno a la percepción que se tiene, ¿no? Y en cierta medida la idea de hoy sería proponeros un equilibrio entre lo que percibimos, lo que nos está diciendo la ciencia y en cierta medida cuáles serían aquellos criterios compartidos, ¿no? Yo
He planteado una sesión que tiene 7 ideas, que en cierta medida intenta introducirnos de una manera muy superficial, pero a la vez conducida en este tema. Habrá algunas diapositivas que veréis que las pasaré rápido, pero no hay ningún problema luego si queréis tener acceso a ello, ¿no? En cualquier caso, algunas de las cuestiones que muchos compañeros compartimos cuando nos toca atender este tema es que no sé si seamos capaces de compartir una cierta respuesta consensual a la pregunta ¿qué es aquello que nos preocupa, qué es aquello que queremos prevenir y qué es aquello que sabemos que eso no es un problema en este tema, ¿no? A mí me ha tocado participar, pese a que no es mi tema, en algunos debates del ámbito educativo, científico, etcétera. Siempre digo que cuando reúnes a diferentes personas y les preguntas, ¿no?, qué es aquello que en cierta medida queremos trabajar como elemento a proteger, a prevenir, las respuestas son muy diversas, ¿no? Desde que si queremos trabajar el bullying, que si queremos trabajar las dificultades de atención, queremos trabajar el posible riesgo de adicción, el control de lo que sería, ¿no?, el acceso a la información, etc. Perdonad, esta es una gráfica hecha a mano y un poco patillera para un congreso como este, pero bueno, no. Pero me gustaría ubicar, en cierta medida, ¿no?, algunas ideas relativas a qué es lo que creemos que nos ha pasado a algunos durante estos 20 últimos años en relación al fenómeno de los entornos digitales, ¿no? Es un tema relativamente nuevo. Vamos a pensar que en salud 20 años de alguna cuestión no es algo en la cual existan muchas evidencias, donde me atrevería a decir que partimos, ¿no?, inicialmente de una cierta escepticismo, luego nos subimos todos un poco al carro, ¿no?, fuimos tremendamente optimistas y ahora estaríamos en un momento de cierta depresión narrativa alrededor de este tema, de cierto tremendismo, ¿no? A mí me gusta situar este periodo del 2009-2011 porque cuando yo estaba trabajando en el hospital, más allá de que es una fecha clave en relación a, pues, aparecen, ¿no?, pues, aplicaciones que ahora tenemos muy consolidadas como WhatsApp, Instagram, etcétera, donde yo trabajaba, el 2010 aproximadamente, fue el año de implementación donde la Generalitat de Cataluña, ¿no?, puso sobre la mesa la aparición del ordenador portátil, ¿no? Mitjançant el programa Uparu, ¿no?, eran los Toshiba, ¿no?, en cierta medida se protocolarizaba la llegada de la digitalidad del ordenador en el aula, ¿no? En esa época pues yo estaba en un intento de tesis y donde trabajaba fuimos ciudad piloto, bueno, fue una ciudad piloto donde se implementó el ordenador y algunos institutos disponían, ¿no?, durante un curso académico de ordenador a propósito de otros no. Bueno, la cuestión es que hicimos una primera investigación alrededor de este tema y voy rápido, pero me acuerdo que una de las cuestiones que con el compañero que la hacíamos pusimos en las conclusiones es que tarde o temprano todo esto necesitaría una regulación, ¿no? Y quisimos desgranar qué entendíamos por regulación, ¿no? Regular quiere decir alguna cosa así desde nuestro punto de vista, hablo de hace 10 años o 15, ¿no? Decir, ostras, todos los usos son iguales, una hora de uso de Instagram es una hora de uso de YouTube, una hora de uso para trabajar un documental es una hora de uso, ¿no?, de juego. 2, ¿qué dispositivos para qué usos? ¿No? 3, ¿cuál es el mecanismo donde se va incorporando progresivamente, ¿no?, la tecnología a la vida de una persona, ¿no? Y 4, ostras, ¿el debate es sobre los instrumentos o sobre los usos y el papel de la digitalidad, ¿no? Hago esta referencia porque yo me acuerdo que cuando planteamos esto en un tono totalmente constructivo, en aquella época se nos tachó bastante de fachas un poco, ¿no? Decir, ostras, no podéis poner puertas al campo, esto que estáis planteando ha venido para quedaros. No, si yo no estoy planteando un discurso ni pro ni contra, ¿no?, sino cómo afrontamos el debate de la digitalidad, ¿no? Me atrevería a decir alguna cosa así como aquello que años A nos estaban diciendo, ¿no?, que era un discurso totalmente vinculado a una cuestión casi parecida a prohibición, ahora parece que es un discurso incluso progresista en este aspecto, ¿no? Porque un poco lo que hemos visto es que en este último periodo los discursos emocionales, las narrativas un poco del miedo en relación al uso del dispositivo, del móvil, han simplificado un tema que es tremendamente multidimensional, multicomplejo, ¿no?, y en cierta medida donde hay muchas más variables en relación a esta cuestión, ¿no? Si hacemos un poco de revisión de lo que nos está diciendo la literatura científica, veremos que en los diferentes países, ¿no?, cuando se sistematiza qué es aquello que está pasando, hay una especie de característica común que es que falta un marco regulatorio propio. Y este marco regulatorio propio no tiene que ver con si móvil, no.
sino cómo entendemos los usos, las funciones y los dispositivos en la vida de una persona, ¿no? Y que en cierta medida, como ahora veréis, algunos estudios que años se estaban planteando algunas normas para prevenir algunos problemas, también se están replanteando estas normas porque algunos problemas que querían prevenir con estas medidas siguen existiendo, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que en cierta medida nos está avanzando la evidencia? Básicamente que cuando hablamos de problemas tenemos que categorizar los problemas, ¿no? ¿Qué entendemos por un problema digital? Yo, por ejemplo, siempre lo defiendo. Ostras, yo soy un supuesto especialista en un trastorno de salud mental concreto, que aparte en este país es una especialidad, que son los trastornos por uso de sustancias, trastornos adictivos, ¿no? La adicción es un trastorno muy serio en la vida de una persona que tiene carácter crónico, recidivante, que aparte tiene un impacto muy fuerte no solo para él, sino para su entorno, ¿no? Jolín, ojo con comparar el uso que estamos haciendo muchos del teléfono móvil con una adicción, entre otras cosas porque si fuéramos adictos no creo ni que estaríamos aquí sentados en esta mesa, ¿no? Otra cosa es, ¿cómo conceptualizamos este tipo de problemas? Estudiando diferentes artículos, diferentes experiencias, nos atreveremos a decir que podríamos hablar al menos de 4 grandes ideas. Y algunos, fijaros que los pongo entre comillas porque no están del todo consensuados, ¿no? Punto número 1, no confundamos sobreutilización con inadecuación digital. ¿Qué entendemos por inadecuación digital? Ostras, no es lo mismo que un chaval de 8 años entre en una página porno que uno de 17. Las variables son muy diferentes en este sentido. No es lo mismo que un chaval use el ChatGPT para plagiar un trabajo que lo utilice para complementar algún aspecto relacionado con este trabajo, ¿no? Otra cosa es quién dice que es y no es adecuado, ¿no? El otro día discutía con un compañero, profesor, que decía, yo no permito a nadie en mi clase de la universidad que levante y haga una foto del PowerPoint, ¿no? ¿Por qué? Porque se tienen que esforzar a copiar. Jolín, pues he ido a miles de jornadas y he hecho una foto, ¿no? Y en este sentido nadie me ha dicho que es inadecuado, ¿no? Pongo una anécdota sin comerme el tiempo, ¿no? Yo hace poco estaba dando clases, una chica se levantó en medio de la clase, se hizo un selfie, esto en un contexto aparentemente lectivo, ¿no? Gente más o menos adulta que en breve serán profesionales. Yo me acuerdo como profesor les decía, hostia, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Decía, bueno, el Be-Real, ¿no? Esto en medio de un aula de universidad, ¿no? Lo explicaba un compañero, ¿no? Y mira, me ha pasado esto, y mi compañero decía, es que están enganchados. Digo, esto no es estar enganchado, esto es eso, ser maleducado o ser inadecuado en relación a un uso. Pero esto no me malinterpretéis, esto no es estar enganchado. Otra cosa es que no nos adecuamos a las expectativas de ello, ¿no? 2, lo que tienen que ver en cómo me presento, qué impacto tiene esta cuestión, cómo nos relacionamos y en función de esto también todos los problemas vinculados a las cuestiones relacionales. Yo en este sentido pondría una reflexión encima de la mesa de que hey, no nos olvidemos que algunos problemas que estamos tratando como problemas de las relaciones humanas, acoso, ciberacoso, etcétera, no los reduzcamos a cuestiones tecnológicas en este sentido. ¿Que el canal tiene un peso? Súper, pero que en cierta medida el aspecto a trabajar es la cohesión, es la relación o en cierta medida es la comunicación, ¿no? Este cajón desastre, es decir, ¿dónde ubicamos todas aquellas preocupaciones que están entre ese riesgo del uso problemático o el uso no problemático? Y ahora os explicaré, pero se entiende por uso problemático aquel que interfiere en la vida de una persona, independientemente de las horas, ¿no? Uno de los saltos cualitativos, y pongo el número 4, la adicción como trastorno de salud mental, es que en los últimos años, afortunadamente, ha habido una especie de resignificación de cómo tenemos que entender las adicciones e ir mucho más allá de que la variable crítica por excelencia que marca una adicción es el tiempo que nos pasamos o el uso en cantidad que hacemos en relación a aquello, ¿no? Para que me entendáis un ejemplo. ¿Cuántas cervezas se tiene que beber una persona para tener un problema con el alcohol? Ojo, yo a lo mejor tengo un problema con todo el respeto de mi hígado que no me permite beber ni una y otra persona que no puede beber un par y estar en una situación totalmente diferente, ¿no? De hecho, la salud mental en los últimos años dice, hey, la cantidad es una variable crítica, pero lo que es verdaderamente crítico es la interferencia o el deterioro que genera esto en la vida de una persona, ¿no? Cuando vemos los debates científicos que giran alrededor de qué va a ser o no va a ser adicción a Internet, porque a día de hoy no hay evidencia o no hay consenso sobre la evidencia, y ahora explicaré un detalle, pues estamos cayendo muchas veces en el mismo error que nos están diciendo la ciencia que no caigamos actualmente en el mundo de las drogas, ¿no? O sea, las horas son una variable crítica, pero si yo utilizo el ordenador en la escuela o el trabajo muchas horas al día, pero luego de una vida más o menos formal, funcional, etcétera,
no tiene el mismo valor, depende de qué horas o otras. Yo llevo chavales en mi trabajo que están muchas horas, pero tienen vidas razonablemente funcionales fuera de ellas, y llevo chavales que solo se conectan media hora y se meten unos fregados impresionantes, ¿no? Quiero decir, las horas son una variable crítica, pero no necesariamente esto, ¿no? ¿Qué nos está diciendo en cierta medida la ciencia? Que a día de hoy solo podemos hablar de dos grandes trastornos validados, ¿vale? Y que cuando en cierta medida nos vamos a estos dos trastornos validados, no tienen, entre comillas, relación con los argumentos que a veces justificamos para tomar decisiones en relación a políticas, entre comillas, educativas o que incumben en estos temas, ¿no? Un poco en el marco de mi trabajo, yo no soy experto y en esto quiero ser muy honesto, del mundo educativo. Yo soy en todo caso un trabajador de primera línea, aparte en salud mental, que le interesa esta cuestión. Cuando tú revisas qué han hecho otros países, otras instituciones en relación a la implementación o restricción del móvil en las escuelas, verás que muchos países que años atrás habían retirado el móvil o habían sido muy restrictivos con el móvil porque querían prevenir aspectos relacionados con el acoso, la adicción, etcétera, actualmente están revirtiendo alguna de estas políticas porque ven que sin este uso se están encontrando también con estos problemas. ¿Esto quiere decir que yo soy una persona que me posiciono a favor del móvil? No, no, no. Estoy diciendo necesitamos lecturas mucho más complejas, tranquilas, y que en cierta medida tengan en cuenta muchos aspectos, ¿no? Este artículo es del The Lancet de hace pocas semanas, donde en cierta medida revisa sistemáticamente experiencias a propósito, ¿no? de la prohibición del uso de teléfonos móviles en las escuelas con la finalidad de prevenir su malestar emocional, y concluye que a día de hoy no podemos en cierta medida concluir absolutamente nada, y que muchas de estas políticas se están basando en criterios sobre los cuales la evidencia no solo es confusa, sino que incluso puede llegar a ser contradictoria en este sentido, ¿no? Otra gran cuestión, no confundamos correlación con causalidad. Que el teléfono móvil pueda ser usado por una persona que presente grandes dosis de malestares no quiere decir que sea la causa de este. Que un chico o chica que tenga malestar con su imagen corporal use más Instagram puede ser indicativo del malestar, pero Instagram per se no es la causa de esto, ¿no? Es decir, de alguna manera es aquella idea, ¿no? Que un uso de pantallas pueda ser problemático no quiere decir que es el problema. Dos, no confundamos que aparezca en este como variable importante, que esta variable es la que la causa. Y tres, hay algunos de los problemas donde la pantalla es una condición suficiente, pero no necesaria para explicar, ¿no? Yo pongo una anécdota para que entendáis un poco la base de todo esto. Es decir, yo me acordaré siempre hace 20 años de un caso que tenía de una persona que estaba afectada por un trastorno del espectro del autismo, ¿no? Que un interés restringido que tenía era un tema vinculado al mundo bélico de la guerra mundial, ¿no? Y en donde yo trabajaba, pues el chaval estaba permanentemente en la biblioteca, ¿no? Consultando, y nos llamaban porque este tío no quiere marchar y tal, ¿no? Ya, nosotros el diagnóstico de salud mental está relacionado con un interés restringido vinculado al autismo, ¿no? Yo estoy seguro, y de hecho nos ha pasado, que aspectos actuales bajo este prisma, en vez de irse a la biblioteca, lo están consultando en Internet y nos llegan a las sesiones o a las unidades de conductas adictivas, ¿no? Perdonadme un poco la ironía, puede ser un poco absurda, pero en 25 años de atención a problemas en tecnologías nunca ha venido una persona diciendo, hostia, tengo un problema con el Word o el PowerPoint. Entenderme un poco la expresión, ¿eh? En este sentido, en cualquier caso, ¿no? Traducido, cuando la comunidad científica debate sobre aquello que está validado y dice cómo debemos entender esto, hay un gran discusión de fondo que es, hey, ¿Internet per se engancha? ¿O nos enganchamos las personas cuando planteamos algunas dificultades concretas, ¿no? Dicho de otro modo, ¿Internet per se es una conducta que puede ser problemática o es síntoma de una problemática de base, ¿no? Y como luego veréis, seguramente acabaremos hablando de trastorno por uso de Internet, pero en el 90 y pico % de los casos veremos que no tiene sentido hablar de esto sin otra causa compartida, ¿no? que condiciona su funcionamiento, ¿no? De hecho, los dos únicos trastornos validados es el trastorno de videojuegos, también online, y el trastorno por juego patológico. En inglés está bien diferenciado entre el gaming y el gambling, pero en castellano y en catalán tenemos este concepto del juego en línea, pero en cierta medida, ¿no? Y veréis que cuando hablamos de adicción a redes sociales, a día de hoy no está
tipificado. A mí me sorprende cuando sacan estos datos, es decir, han subido mucho las consultas en salud mental por el uso del móvil. Jolín, yo que trabajo en esto, no tengo crucecita donde poner que el problema es el móvil, desconozco un poco, ¿no?, de dónde sacamos, y lo digo para que me entendáis, todos estos datos, ¿no? También creo que todo esto coincide con un boom de preocupación que por un lado es razonable, pero por otro lado también se tiene que conceptualizar, de que cuando decimos que han subido los problemas de salud mental, lo que estamos diciendo muchas veces sin querer es que están subiendo algunos malestares y preocupaciones sobre nuestra situación o bien emocional o gestión del estado de ánimo. Pero los que trabajamos en psicopatología clínica os podríamos dar datos que, exceptuando algún trastorno concreto, la tendencia es a la estabilidad. Ahora bien, ¿dónde ubicamos estas preocupaciones adultas? ¿No? Es que mi hijo se pasa mucho tiempo jugando, porque el riesgo también es patologizar una preocupación. Ayer había una entrevista en un alto cargo del Sistema Nacional Británico que decía alguna cosa así como: ostras, bien que hayamos puesto el tema de salud mental sobre la mesa, pero ahora nos estamos encontrando que estamos patologizando funcionamientos que a lo mejor son malestares de la vida, que uno no solo no tiene que afrontar con alguien al lado, sino solo para fomentar su propia tolerancia en ese sentido al malestar, ¿no? Si nosotros cogemos lo que es adicción en adolescentes o niños, los criterios veremos sinceramente, que pocos saldrían con criterio de adicción. Pero un poco ligado, ¿no?, a la cuestión que antes hablábamos, habrían estas tres grandes cuestiones, es decir, intensidad de los síntomas que presenta, deterioro en su funcionamiento y tres, impacto muy alto en la vida de esta persona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido de lo que sería el trastorno del juego online? Que seguramente podremos aplicar a otras cuestiones, ¿no? Que no hay un perfil claro y que hay un perfil que es mucho más clínico, que aparte no tiene sentido entenderlo sin otros problemas de base, y que quizás hay un perfil, que es este de la sobreutilización, que no es tanto clínico, sino entenderme la expresión, tiene mucho que ver con pautas psicoeducativas, ¿no? Los estudios nos hablan de dos grandes cuestiones. Uno, un perfil que en nuestro ámbito de trabajo nosotros llamamos pues chicos, y hablo en masculino porque la mayoría son chicos, luego os explico las chicas, de perfil conductual. Los que trabajamos en esto definiríamos al perfil conductual como aquella persona que cuando un estímulo le gusta, pues el freno de mano le falla, ¿no? Y que sobre todo el malestar es externalizante cuando le retiras esa cuestión, ¿no? O sea, que lo paga o el que tiene delante, entenderme la expresión, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Que son chavales más o menos jóvenes, adolescentes, que juegan unos videojuegos, si me apuráis la expresión, pues yo no soy expert, pero relacionamos con el shooting, el deporte, ¿no?, el pasar el rato, pero que los estudios nos dicen que hay como tres grandes ideas a trabajar desde la línea psicoeducativa, ¿no? Una, modular el mensaje. Tío, el problema no es que juegues, el problema es que el juego no se convierta en el centro de de tu vida. Dos, no se trata de que el adulto ponga 10 ideas de cómo nos gustaría que jugaras, sino que sobre todo marque un límite muy claro de qué pasa si cumples algo o incumples algo que pueda afectar gravemente a esto. Los adultos, los padres, madres, ¿no?, contratos 10 maneras que nos gustaría, pero cuando luego hay un problema grave tenemos dificultades para poner. Y tres, que muchos de los mensajes que planteamos son mejor entendidos por este tipo de población desde la lógica del refuerzo positivo que no del castigo. Dicho de otro modo, podrás jugar cuando hayas acabado de hacer los deberes, que no podrás jugar si no haces los deberes, ¿vale? Paralelamente a esto, los que atendemos con gente con problemas, nos preocupa un perfil de chavales que llamamos perfil inhibido, de introvertido, tímido, que en cierta medida vemos que tiene unas dificultades muy importantes y que en cierta medida han ido evolucionando, ¿no? Probablemente previamente han sido estos conductuales o han tenido esta lógica, pero que cuando haces historias de vida también ves que antes de la llegada de las tecnologías en su vida, pues también habían algunas dificultades que a veces han explotado con lo que se llama una ruptura biográfica, ¿no? Pues si soy víctima de una situación de bullying, me recluyo en mi casa, ¿no? Y en mi casa, ¿cómo me relaciono con exterior? Pues conectado. ¿Pero el problema es la adicción a Internet o es un chaval que ha acabado adicto a Internet, entre comillas, porque ha sido víctima de bullying, que aparte le ha creado un malestar, que es lo que en cierta medida hay que trabajar, ¿no? Son chavales que cuando tú, por ejemplo, hablas con su tutor o tutora para ser coloquial, dicen: ostras, en clase parece un tío pues súper solitario, triste, sin entenderme la expresión, ¿eh? Como que va solo, ¿no? Pero en cambio cuando lo ves jugar hay como una inversión de roles, ¿no? Participa en una grupalidad, líder de esta grupalidad o bien visto en esta grupalidad y se lo pasa bien, ¿no? Claro, cuando tú estudias todo este tema y qué hay detrás de esto, ves que hay como 4 grandes factores, yo no sé si la palabra serían de riesgo, pero presentes, que son aquellos que cuando aparecen de forma conjunta
y encima aparece la tecnología, pues muchas veces la tecnología se convierte más en síntoma de este problema de base, ¿no? ¿Cuáles serían estos 4 grandes elementos que nos están diciendo los estudios? 1, un estado de ánimo deprimido. Y ojo, deprimido no es estar con malestar, ¿eh? Deprimido es un estado en el cual hay una disfunción en tu vida porque tú, tu futuro, tu entorno no genera ningún tipo, no solo de interés, sino de mucho malestar. Con una gran diferencia, cuando tú le pasas a un chaval un test de depresión, puntuará igual que un adulto, si es que da que sí, pero el niño o el chaval veréis que la manifestación conductual es de tipo irritable, externalizante o agresivo, y el adulto será más de tipo que se llama clinofílico, me encierro en mi mundo y no quiero salir de este, ¿no? Dicho de otro modo, el malestar adolescente tiene más que ver con la agresividad y el malestar adulto tiene más que ver con la inhibición, ¿no? 2, lo que se llama un alto nivel de ansiedad social negativa. En aspectos muy coloquiales o muy razonables de tu vida, pues que presentes unas dificultades importantes cuando eres en un momento dado ya no el protagonista, sino la persona que en un momento es el centro de atención. Una exposición en clase, un trabajo en grupo, ir a cumplir una tarea que te puedan haber dicho donde haya que hacer algo que a lo mejor te puedas bloquear, ¿no? 3, el gran factor común en todos los estudios. Antes lo llamaban el social isolation, luego la soledad emocional negativa y ahora creo que es la soledad deseable o algo así, ¿no? Pero es un alto nivel de soledad emocional negativa, me siento solo. En cierta medida muchas familias que trabajamos dicen, pero si nos tiene a nosotros. Sí, una cosa es la soledad social y la otra es la soledad emocional. Tú puedes tener mucha gente, pero no tener personas significativas a tu alrededor porque no cumplen esa función o porque no les has dado, ¿eh? Esa función. Luego veremos que el gran factor protector en salud mental a día de hoy es el apoyo social recibido, sea familiar, personal, sentirte parte de una historia, ¿no? Y por último, un cuarto gran factor que se llama la autoeficacia informática percibida. Lo traduzco, ¿eh? Si estás muy rayado, si te cuestan las relaciones presenciales cara a cara importantes o mínimamente importantes y te sientes solo y conectado, compensas con toda esta cuestión, el uso se convierte más en un refugio que no en aquello que inicialmente cumple las expectativas de relación, producción, juego, etc. Per tant, seguramente Internet per se o algunas de las aplicaciones están diseñadas mediante algoritmos que pueden tener una idea de adicción, pero Internet per se no engancha. Nos enganchamos a algunas personas cuando se dan todas estas variables en todos estos entornos, ¿no? Un poco la tríada sería esta, ¿no? Me siento solo, estoy mal y conectado compenso. Perdonad la traducción. Esto es lo que sería un ciclo sintomático que explicaría mucho lo que son ahora las estrategias de coping. Las estrategias de coping que son conductas que tú generas y no son funcionales, pero a ti te generan alivio o malestar. Una autolesión sería una conducta de coping, porque desde fuera quizás estás viendo a una persona que se hace daño, pero cuando tú le pides qué función tienes, no sufrir. El problema es que luego tienes 2 problemas. A corto plazo quizás te has evitado el sufrimiento, pero a medio plazo hay una conducta disfuncional y el sufrimiento se ha desparchado, ¿no? Has dejado de poner el parche. Pantallas pasarían a mí con lo mismo, ¿no? Me siento solo, conectado, no pienso en los problemas, estoy radiísimo en muchas cosas, encima me cuestan las relaciones cara a cara. ¿Qué pasa cuando me conecto? Que no pienso, me relaciono y no afronto estas situaciones, pero a medio plazo se plantean otras. Hace 20 años las guías clínicas nos decían abstinencia tecnológica. ¿Qué es abstinencia tecnológica? ¿No? 2, ahora nos están diciendo, ojo, que algunos perfiles que solo tienen una forma de relacionarse que es mediante Internet, como les quites la abstinencia tecnológica, quizás les estás sacando, vamos, lo poco que tienen. Por lo tanto, tendremos que ir trabajando de forma progresiva, pautada y personalizada, ¿no? Yo siempre digo que una de las reivindicaciones es, obviamente hacen falta marcos comunes, pero personalizar también las intervenciones. Tú puedes tener una persona, yo lo vivo en mi casa, con 12 años, que tiene un móvil y que casi que lo tiene para ver si un día entra y se queda jugando en casa, ¿no? Porque está pensando en ir todo el día fuera, y otra persona que dices, jolín, con su funcionamiento si le regalo el móvil aún le costará más salir, ¿no? Probablemente una necesitará unas lógicas y otras necesitará otras. También vemos que las personas que normalmente consultan por estos temas ya han ido presentando una evolución, ¿no? En sus historias de vida, donde se han ido en cierta medida confinando en sus dormitorios, que por ejemplo
En la pandemia atendemos muchos perfiles de este tipo. Obviamente, en el momento de pandemia aumentamos las horas de uso, pero cuando afortunadamente, ¿no?, se abrieron las puertas de la relación o la socialización, ¿quién se quedó encallado? Aquellas personas que en cierta medida ya estaban previamente encalladas, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la frase, un chico me dijo, yo antes de esto ya estaba confinado, ¿no? Entenderme un poco hacia dónde lo llevo, ¿no? Esto se ha visto, o sea, la soledad como gran factor. Esto iré muy rápido, como tendréis la presentación, pero que los estudios, la evidencia nos está diciendo que casi todas las personas que presentan problemas o son atendidas por relación a Internet problemática, no tiene sentido entenderlas sin otro trastorno de base que normalmente tiene que ver o con la parte afectiva o con la parte de la gestión de la ansiedad. O sea que no es una cosa que es una opinión, sino que está estudiada, ¿no? ¿Qué pasa con las redes sociales? Pues que a día de hoy no hay consenso, pero en el aspecto de que estén hablando de adicción a la aplicación, al instrumento, al uso o a la función, ¿no? Y en cierta medida la evidencia dice, hey, la mayoría de usos problemáticos de las redes sociales correlacionan con trastornos relacionados con la gestión emocional, ¿no? De hecho, hay estudios que ya hace muchos años que nos dicen alguna cosa así como, normalmente siempre hay un sesgo, obviamente. Las personas publicamos o funcionamos en las redes sociales más o menos, siempre hay un sesgo de deseabilidad en función de cómo somos. Ahora bien, cuanto a la distancia entre aquello, ¿no?, que queremos explicar en relación a aquello que queremos idealizar, dicho de otro modo, cuando nuestra identidad real está totalmente condicionada por nuestra identidad ideal, en esta distancia quizás hay un indicador de uso problemático. No estamos tan condicionados por lo que somos, sino por la moto que queremos vender de que nos vean, ¿no? ¿Qué nos está diciendo la evidencia más actual? Que probablemente, cuando más sea mayor tu nivel de malestar, harás un uso de las redes sociales vinculada a compensar ese malestar. ¿Instagram ha subido los casos de conducta alimentaria? No, desde la perspectiva de la evidencia. Sí que ha hecho que un chico o una chica que se sienta mal con su cuerpo use Instagram probablemente para visualizar cuerpos casi imposibles en relación a lo que él. Pero ¿cómo explicamos todas aquellas personas, ¿no?, que tienen problemas de conducta alimentaria sin el uso de Instagram, ¿no? En cierta medida no estoy negando la mayor que muchas veces se nos vende como tal, sino todo producto de salud mental o todo problema de salud mental no tiene sentido explicarlo desde la única correlación entre dos variables, y cuando aparece el tema móvil, flasca, parece que sea en cierta medida, ¿no?, la variable estrella, ¿no? De hecho, las redes sociales, los estudios dicen, hay un factor que es la comparación social negativa deseable, es decir, seguramente si tú estás en un mal momento de tu vida, depende de qué uso hagas de las redes sociales, te compararás con aspectos que pueden incluso empeorar este malestar. Si yo, pues, en cierta medida no puedo ir de vacaciones porque en agosto no puedo pagarlas y veo que todos mis amigos están en la Costa Brava, en Costa Rica, o no sé qué, pues pensaré, joder, vaya vida de mierda, tenemos la expresión, ¿no? Pues si a esto lo llevo, la vida de un chaval de 15 años, donde pues hay problemas por la propia adolescencia, el malestar y todo lo que conlleva este momento de la vida, más posibles causas exógenas, ¿no?, en este sentido, de fuera. Jolín, yo siempre digo, ¿cómo se debe sentir un chico que en su casa no hay trabajo, que en su casa tal, cuando ve que su entorno parece que es un entorno ideal, ¿no? Pues se debe sentir, perdóname la expresión, que mi vida es una auténtica mierda, ¿no?, y que desigual que es todo, ¿no? Por ejemplo, un dato también muy en relación a las expectativas, cuando los adultos nos empeñonamos en que el gran problema de Internet y las redes sociales es que un adulto enmascare la identidad y haga prácticas, ¿no?, de abuso sexual o con finalidad sexual, la mayoría de los estudios nos están diciendo que la mayoría de problemas entre docentes son entre ellos mismos, no con personas de fuera. ¿Estoy negando que el problema de fuera existe? No, pero que la mayoría son entre problemas conocidos y, en cambio, nos centramos en lo de afuera. Los chavales del Instituto X de Barcelona tendrán problemas con esos chavales con los de al lado o con algún nexo en común. Pero, en cierta medida, no acabamos reduciendo a temas tecnológicos problemas básicos de relación, ¿no? ¿Qué nos hemos visto también muchas veces, que hemos visto muchas veces cuando ha habido problemas de este tipo? Oye, que en una relación de abuso el 99,9% periódico siempre es que una persona ha abusado de otra. Pero que muchas de las dificultades que han tenido chicos y chicas es que se ha producido un fenómeno de bloqueo emocional o de silencio callado, donde hemos visto que lo que también han fallado son los sistemas de detección adulto. Un mensaje que nosotros siempre trabajamos en torno preventivo es, pase lo que pase, dispón de algún adulto confianza. Si a tu padre o tu madre le da vergüenza explicar que ha pasado X cosas, siempre tendrás un tutor, no voy ahora a poner marrón en nadie, un monitor, una prima, un cuñado o alguien, pero la cuestión es, no te lo quedes solo, ¿no? Y por último, obviamente, no es mi tema y no daría tiempo, pero que los estudios últimos de bullying nos están diciendo
que el verdadero sujeto educativo es el grupo, no solo la relación problemática en este sentido, por el factor preventivo o el factor potenciador, ¿no? También los estudios nos están diciendo, hey, los usos de las redes sociales son varios. Yo puedo usar Instagram para almacenar información, para puramente relacionarme, para expresarme, para chafardear, o como mecanismo, lo que decía antes, ¿no? Para, entre comillas, que cumpla esta función de aflicción o de no pensar. Y esto cumpliría el mismo ciclo que veríamos en otros trastornos de la parte emocional, ¿no? Alguna cosa así como si estoy mal y me conecto y en esa conexión cumple una función de no pensar, el ciclo sintomático se instala en la medida en que el problema sigue y es la cuestión, ¿no? De manera muy rápida y pinceladas. Si tuviéramos que hacer algún resumen de cómo funcionaría todo esto, diríamos alguna cosa así como una ecuación, perdonar, es elaboración propia, pero decir, hey, los dos grandes factores protectores que se conocen es aquello que decimos que los chavales tengan una vida más o menos organizada, estructurada, sobre todo fuera de la escuela, que cumpla una función de síndrome de agenda, no se trata del día ocupado, sino la vida organizada, motivada, y en segundo lugar que se sientan parte de una historia. En este sentido, ¿no? Estudios sobre rendimiento académico, no es el meu tema, pero sí en algunos momentos, ¿no? Te dicen que el fracaso escolar va mucho más allá de si fumas porros o si tienes TDAH, ¿no? Sino la composición social, la atención a la diversidad, el sentirte parte de la mirada que haga tu entorno, ¿no? Y esto lo podríamos ver en muchos estudios, ¿no? Esto luego, si hace falta, lo comentaríamos. Y como hablaré, supongo, la adolescencia, esto también, ¿no? ¿Qué nos están diciendo los estudios? Que probablemente hay unos elementos, ¿no? Que es, ostras, como el chico o chica tenga una vida lo más estructurada posible. Estructurada no quiere decir permanentemente, rígidamente organizada, sino motivada. Seguramente las tecnologías formarán un papel complementario de esto. Si yo el sábado tengo partido, seguramente priorizaré el partido, ¿no? A estar conectado. Y si me conecto y pierdo el partido y lo que me interesa es el partido, luego, si hay, os explico una anécdota, ¿no? La actividad física no entendida como deporte, sino la conexión física, el cuidarse, el activarse, el funcionar, como mecanismo también de regulación emocional. 3, rituales sociales de calidad. Yo defiendo mucho más las sobremesas con la familia conversando que el domingo sin móviles como dieta digital, entenderme la expresión, ¿no? Porque da mucho más calidad de relación que no enfoque en este sentido en el uso, ¿no? ¿Cómo paramos en un momento en que todo va muy rápido, ¿no? Para que las personas, entre comillas, paren a pensar en cómo estoy, cómo me ven, cómo me siento, pero no solo yo, sino mi entorno, cómo yo mi entorno con ellos? Pues será función adulta, igual que hay estudios que dicen, ojo, es función adulta ayudar a los chavales a hacer relatos complejos, en este sentido, ¿no? Y para acabar, hay otras cosas, pero para acabar, y de manera muy coloquial, yo me atrevería, ¿no?, a hacer, dos ideas, decir, ¿es posible aplicar algún algoritmo educativo que nos ayude a tener una visión más compleja? Bueno, probablemente sería que entender que los problemas de Internet tienen que ver no solo con las horas o la adicción, sino con cómo trabajamos la identidad digital, cómo trabajamos las relaciones, cómo trabajamos la sobreutilización, cómo trabajamos la capacidad crítica sobre nuestros datos, derechos, ¿no?, y etcétera. Y por último, cómo trabajamos también aspectos convivenciales en la red, entendiendo que la red es una suma de mucho más que perfiles puramente unidos en este sentido por una red, ¿no? ¿Cómo establecemos diferentes niveles? Algún mensaje decir, hey, seguramente el uso de tecnologías puede traerte problemas. En todo caso, a aquellas personas que les traiga, cómo las ayudamos, y a aquellas otras, pues, que sabemos que funciona para intentar evitarlos, ¿no? ¿Cómo traducimos? Esto es una discusión que teníamos un día con un compañero, ¿no?, esta idea tan poco técnica de sentido común, ¿no?, pero en nuestro mensaje educativo. Pues seguramente goza las ventajas, no estés totalmente pendiente de un clic, los medios son medios, cuando Instagram sustituye a la plaza y no hace de plaza, entenderme la metáfora, pues seguramente no cumple uso, y es obvio que hacen falta unas normas y límites, pero no centrados en un debate sobre el sí y el no, ¿no? Esto, y a cabo, lo trabajamos con unos chavales de bachillerato que yo estoy súper contento, ¿no? Es decir, ¿cómo definiríais vosotros desconectar Internet? Desconectar, ¿no? La pregunta era, en un mundo hiperconectado, ¿cómo que desconectaríais, ¿no? No solo se trata de apagar el móvil, se trata de situar, pues, que la presencialidad es imprescindible. Eres online en la medida que existes offline. Estar conectado no siempre es estar disponible. Y ojo, tú puedes usar las redes, pero también prescindir del like permanente, ¿no? O en cierta medida también como mecanismo tu móvil de información de tu vida más o menos organizada en aquellas cosas que haya calidad, ¿no? Y a cabo hacíamos un debate sobre decir, mira, hay un psicólogo que dice que engancharse es esto, ¿cómo lo definiríais, ¿no? Decían, mira, si todos mis amigos son virtuales y no presenciales, ¿no? Si estoy todo el rato pensando si me puedo conectar, si por culpa de la conexión
dejo de participar en aquello o de ir con aquella gente, ¿no? Si soy muy activo en la pantalla a nivel oral o narrativo, pero muy tímido, por ejemplo, en la vida, ¿no? Si me paso horas de la noche despierto, si repito en aquello que no aprendo, ¿no? El problema no es cagarla, sino aprender de los errores y cómo lo gestiono. O, por último, si participo activamente, pues haciendo un like en algo que pueda hacerle un daño, ¿no? Perdonad que sea tan simple, pero cómo ayudamos a los chavales también a definir aspectos educativos que si los negamos en la lógica educativa vendrá Meta, ¿no? Y nos dará sus propios criterios en este sentido, ¿no? ¿Cómo trabajamos la idea de respeto, ¿no? Somos como tratamos, trata a gente como te gustaría a ti, ¿no? Y para acabar, alguna idea así como decir, hey, estamos hablando de problemas serios de salud mental, ahora no estoy hablando de la sobreutilización, y es un tema tremendamente complejo donde cada vez más lo abordamos desde una alta simplificación, ¿no? Y seguramente la salud mental se construye a partir de la gestión o los malestares que uno puede hacer de los aspectos de su vida, de la propia vulnerabilidad de la persona, de en qué ocupa o no ocupa su tiempo, en qué follones, entre comillas, se pone y qué escenarios de vida le ha tocado vivir, sea por condición social, familiar, traumática o no, ¿no? Pero siempre entendiendo que hay variabilidad, es decir, ojo, ¿cómo trabajamos? La conciencia del problema no es me paso muchas horas conectado, sino cómo relato para qué sirve esta conexión y qué cambio yo de todo esto, ¿no? Con obviamente la capacidad de cada persona, ¿no? Perdonar es el traductor, ¿eh? Obviamente, sin tener en cuenta que esto no tiene sentido si no planteamos redes de apoyo, redes sociales o redes educativas con adultos, sistemas o instituciones que ofrezcan discursos un pelín más complejos, ¿no? Que el móvil sí, móvil no y todo lo que nos conlleva en este sentido, ¿no? En cualquier caso, perdonad que me pasa 4 minutos de la presentación, la idea en cierta medida era decir, hey, ante un tema que muchas veces estamos abordando desde una perspectiva muy emocional, yo solo reivindico 2 aspectos. 1, entenderlo desde la complejidad y 2, intentar hacer lecturas tranquilas para compartir criterios independientemente de cuál sea en este sentido nuestro punto de vista. Si ha servido para esto, encantado, y si no, como ahora hay posible discutirlo, encantado también de discutirlo. Muchas gracias y muchas gracias a la organización. Jordi Bernabeu, por esta súper exposición. La verdad es que nos ha servido muchísimo. Fíjate que yo como periodista iba tomando notas ahí de lo que ibas diciendo. Parece que las fake news hayan aparecido con este entorno digital como si antes no se mintiera, ¿no? Pues un poco es el chivo expiatorio, todo lo que sea digital, la inteligencia artificial, y al final tampoco es tanto, ¿verdad? Hay que mantener una conversación calmada. Es decir, me ha encantado cuando dabas estos tips, ¿no? Estos consejos de controlar los horarios, ¿no? Establecer tú como ser empoderamiento de la persona que usa esas redes sociales para determinar si estar conectado significa estar disponible, ¿verdad? Bueno, esto sería lo ideal. Lo ideal, pero no sé si es lo que está pasando, porque algunos en este sentido nos sentimos un poco solos. A tomar asiento porque ahora vamos a invitar